Hola a todos, gente, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo y esta vez estamos aquí en YouTube para hablar de La Sociedad de las Almas Malditas, mi próxima novela, que ya se ha anunciado, ya se puede hablar por fin de ella. No sabéis cuánto tiempo he pasado muriendo de ganas por contaros más sobre esta novela. Vale, pequeño anuncio del que me he acordado que os tenía que hablar, ¿vale? Porque esto lo estaréis viendo ya el fin de semana, así que hay una cosa importante que os tengo que comentar y que te va a interesar no perderte. Hazme caso. ¿Has leído Ruinas y Sombras? Estoy convencido de que si estás aquí probablemente sí lo hayas leído o lo quieras leer. Bueno, que sepáis que desde este fin de semana estamos regalando un relato exclusivo de Ruinas y Sombras, se llama Dolor y Cenizas. Es un relato que sucede después del libro, es decir, estaría bien que os hubierais leído el libro para leerlo, pero que básicamente explora el pasado de uno de los personajes. Es importante, como os digo, que hayáis leído el libro porque se comentan cosas de la trama principal. Pero bueno, si habéis leído Ruinas y Sombras, si os gustó, si os quedasteis con ganas de más, una cosa que me pedisteis mucho fue que, por favor, queréis conocer más de Gobel. Así que en este relato exclusivo, que es digital, que lo vais a poder descargar gratis, os dejo el enlace en la descripción, ¿vale? Lo podéis hacer desde la web de Amabook, lo vais a poder hacer en un momento y ya vais a tener el libro para vosotros. Básicamente vamos a tener a Gobel como narrador, ya sabéis que en Ruinas y Sombras la narradora era Cyrandel, pues en este libro el narrador va a ser Gobel y vamos a conocer todo su pasado, vamos a conocer cosas de los goblins que no conocíamos, vamos a conocer más en profundidad cómo vivió Gobel determinados momentos de su vida y qué cosas le llevaron a actuar como actuó. Así que nada, simplemente ahí la publi para que lo sepáis porque justo se ha lanzado este fin de semana, es un regalo ideal por Navidades, si os queréis dar un capricho, ya sabéis, es totalmente gratis. También recordaros que La Sociedad de las Almas Malditas ya la tenéis disponible en Goodreads para guardar o la tenéis en Amazon para reservarla en preventa, así que también para que lo sepáis, que ya podéis hacer todas estas cosas. Y ya está, os dejo con el vídeo, venga. La Sociedad de las Almas Malditas, que bueno, ya tenéis por aquí la portada, ya la estaréis viendo. La Sociedad de las Almas Malditas va a salir con Umbriel, ya sabéis, uno de los sellos de Ediciones Urano, centrado en todo lo que es ficción adulta, sobre todo en fantasía, dark academia, ciencia ficción, cositas más de ese estilo. Va a salir el próximo 10 de febrero de 2026 a la venta. Tengo muchísimas ganas, o sea, de verdad, esta novela tengo un hype con ella, ya os voy a contar ahora porque para eso estamos aquí, para contar todo lo que tenéis que saber sobre la novela, que por cierto os habré dejado en la línea de tiempo dividido los diferentes temas que se van a tratar por si queréis saber algo en concreto de la novela. Si habéis entrado a este vídeo para conocer algún aspecto en concreto, lo vais a tener marcado en la línea de tiempo del vídeo o en la descripción del mismo, ¿vale? O sea, que si hay algún tema en particular que os interese, podéis ir a ese momento del vídeo y todos felices y contentos, y si no, pues también os podéis quedar, os podéis ver el vídeo entero, a mí me ayudáis un montón, me apoyáis un montón también si dejáis un like, si compartís el vídeo, si dejáis un comentario diciéndome qué más queréis ver en este canal. Pues yo todo eso os lo acepto, pero hoy hemos venido a hablar de mi libro. Bueno, yo creo que antes de pasar a hablar de lo que son las preguntas del libro, os voy a contar un poco de qué trata sin haceros ningún tipo de spoiler. La sinopsis ya la tenéis por ahí en internet, el precio también, aunque luego hablaremos de él. Todas esas cosas la podéis buscar, así que yo os lo voy a contar un poco así más distendido, más de tú a tú. La Sociedad de las Almas Malditas, que a veces parece un trabalenguas, es una novela que combina la fantasía y un poco el género dark academia con esas vibras oscuras, esa escuela, ese tipo de personajes grises, moralidad cuestionable, el misterio. Y básicamente en esta historia seguimos a los hermanos Belaver, ¿vale? Son 4 hermanos, 3 chicos, una chica, que han vivido siempre vagando de un rincón a otro del mundo sin poder asentarse en ningún sitio, no tienen un lugar al que puedan llamar hogar, y todo se debe a una extraña maldición y una mala reputación que precede a su familia, sobre todo por culpa de su padre. Estos 4 hermanos, básicamente un poco por orden de su padre y motivados por él, van a acabar ingresando en la Academia de las Artes Oscuras de Westgar, esta institución de aquí, que básicamente es la institución más longeva de la región en cuanto a arte se conoce. Los artistas más famosos del mundo han salido de ella. Tiene una fama increíble en todas partes. Y diréis, ¿y cuál es el problema entonces? El problema es que esta academia no ha vuelto a ser lo mismo porque desde hace 30 años, cuando sucedieron unos misteriosos sucesos que acabaron por espantar a la población, pues yo qué sé, cosas que pasan cuando dentro de tu academia pues tienes sociedades secretas, hay rumores de asesinatos, de desapariciones. Pues bueno, digamos que la academia se ha ganado un poco de mala fama estos últimos años. Así que estos hermanos llegan ahí diciendo, bueno, la academia tiene muy mala fama. La academia, se cuentan muchos rumores a lo largo de la región de ella, de que si hay encantamientos, que si hay monstruos en la academia, que si es un lugar horrible para estar. Pero los hermanos al mismo tiempo van con una misión, y es que los sucesos extraños que ocurrieron en la academia hace 30 años están estrechamente vinculados con el pasado de su padre. Así que partiendo de esta base, pues digamos que los hermanos van un poco a formarse en las distintas disciplinas de arte para intentar
intentar salir siendo unos grandes artistas de ahí, pero al mismo tiempo quieren descubrir qué pasó en la academia y sobre todo qué tiene que ver su padre con todo eso. Esto es un poco la trama en general. Si queréis saber más, también os digo, tenéis mis redes sociales, tenéis las redes de Umbriel, donde estamos subiendo un montón de contenido sobre el libro y lo podéis ver. Igualmente, si queréis saber más cosas, si queréis tener más contenido del libro, aprovechad los comentarios, ¿vale? Yo los leo todos, voy a responder los comentarios, incluso si queréis podemos hacer otro vídeo respondiendo preguntas, o sea, lo que queráis. Así que si tenéis cualquier duda después de este vídeo y queréis saber más, dejadlo en los comentarios. Bueno, una de las primeras preguntas que me suele hacer la gente es si el libro es autoconclusivo. Efectivamente sí, el libro es autoconclusivo, ¿vale? Casi todo lo que escribo yo, o por lo menos hasta el momento, es autoconclusivo porque de verdad me gustan más las historias que son autoconclusivas, que tú empiezas el libro y lo terminas, que las historias que tienes que estar leyendo 5 libros para enterarte de qué sucede. Entonces es un libro autoconclusivo. Esto quiere decir que empieza y termina. No va a haber más, ¿vale? Así que toda la historia la vais a tener en un solo libro. También me habéis preguntado un montón cuántos puntos de vista hay, si está narrado en primera o tercera persona. El libro está narrado en tercera persona, ¿vale? Pero tenemos 4 protagonistas, es decir, que son los 4 hermanos. Aunque esté narrado en tercera persona, nosotros vamos a ir siguiendo un poco a cada uno de los hermanos y sus diferentes tramas a lo largo de su paso por la academia en este libro, ¿vale? Así que bueno, os podéis encariñar más con unos que con otros, puede ser que os gusten más unas tramas u otras, pero vais a tener variedad. Una de las preguntas también más recurrentes ha sido, ¿hay romance en el libro? A ver, gente, yo suelo decir que no hay romance como tal en el libro, aunque sí que hay, pues, sus tramas románticas. O sea, no puedo decir que haya romance porque no considero que haya algo que verdaderamente sea especialmente romántico. ¿Todos los personajes tienen sus intereses amorosos? Digamos que sí. ¿Vamos a tener alguna tramilla, algo de spicy? También un poquito sí. No son muchísimas escenas. O sea, a lo mejor hay 3 en todo el libro. 4, no lo sé, no me acuerdo. O sea, vais a tener algo de spicy, vais a tener sus tramas ahí románticas, pero no considero que sea romance. Entre otras cosas, sobre todo porque yo creo que en este libro, más que de romance, las relaciones las he tratado como obsesión. En este libro los personajes están muy perturbados. Los hermanos Belaver tienen un montón de pesadillas, un montón de traumas, un montón de secretos oscuros que vais a ir descubriendo. Y esto hace que, digamos, que su forma de lidiar con las relaciones humanas sea un poco obsesiva, un poco mala, ¿vale? No digo que sean tóxicas, por favor. Digo simplemente que no nacen de un amor genuino y de un amor súper romántico, sino que nacen de una obsesión un poco más oscura. Así que por eso digo que no hay romance como tal, pero sí que vais a tener estas escenas, estos intereses románticos ahí, tití. ¿Me entendéis, no? Yo creo que se ha captado. Otras de las preguntas más repetidas han sido la extensión del libro, si es un libro muy largo, y el precio del libro. Vale, el precio del libro creo que ya lo podéis encontrar, si no me equivoco, en cualquier plataforma, tipo en Amazon, Casa del Libro, FNAC, creo que ya está subido. El precio del libro en digital todavía no lo sé, porque creo que no está subido en ninguna parte, pero el libro físico creo que costará, si no me equivoco, 19,90 de PVP, al que ya sabéis que le podéis hacer los típicos descuentos de si lo pilláis en Amazon, si lo pilláis en Casa del Libro, si los pilláis en superficies así, normalmente con el 5%, creo que se queda muchas veces en 18,90, lo cual, oye, está bien, es un euro menos. Y si no, ya sabéis que luego en ferias del libro, cosas así, llega a tener incluso un 10% de descuento, que ahí es donde se aprovechan las verdaderas oportunidades para los que somos tan lectores y queremos tantos libros. Ese 10% de la feria del libro entra. Pero bueno, yo estoy contento con el precio del libro. Ya sabéis que, por ejemplo, Ruinas y Sombras era un libro que tenía un precio súper asequible y súper barato. De Postales y Pasteles también tenía un precio súper asequible y súper barato. Ya sabéis que todos mis libros que tengo autopublicados intento que tengan un precio muy económico, porque lo que me gusta es que la lectura sea accesible. Así que bueno, en estos tiempos que corren donde un libro normal te sale por 24 euros, la verdad que me siento un poco contento con que mis libros sigan por debajo de los 20 euros. Respecto a la extensión del libro, yo os tengo que decir que es el libro más largo que he escrito hasta la fecha. Mis libros suelen ser cortitos, es decir, Ruinas y Sombras tenía unas 85.000 palabras, de Postales y Pasteles creo que tenía 80.000, 75.000, no sé, por ahí más o menos, y este libro tiene casi 120.000 palabras, 117.000 para ser más exactos, en el formato de Umbriel, que sabéis que son libros un poco más grandes, es decir, si esto es un libro de Puck, esto es un libro de Umbriel, ¿vale? Es decir, le saca un cachito. Pues en formato de Umbriel tiene unas 384 páginas, si no me equivoco, es decir, no termina de ser extremadamente largo, no tiene 500 páginas, pero es verdad que es un formato un poco más largo, es decir, a lo mejor en un libro de Puck hubiera tenido 450 páginas. Pero bueno, el caso que tiene 384 páginas en el formato de libro de Umbriel, yo creo que asequible, ¿no? O sea, se lee bien, no se hace muy pesado ni se hace muy corto. Yo creo que rondando las 400 páginas, 20 arriba, 20 abajo, son los libros que a mí más me gustan leer. He perdido las preguntas, no, con lo que me había costado encontrarlas. Aquí. Vale, otra de las preguntas que me habéis hecho es ¿cuánto he tardado en escribir el libro? Dependiendo de cómo lo mires, he tardado aproximadamente un año y medio, ¿vale? Más o menos lo empecé a escribir en julio del año pasado. Antes de eso tuve un proceso un poco de documentación, escaletar y tal, aunque debo decir que en este libro no fue muy amplio, ahora os lo cuento. Básicamente he tardado alrededor de un año, entre escribirlo, documentación y tal, un año y 3 meses, algo así. Yo debo decir que suelo tardar bastante menos, pero este libro se complicó un poco para mí
ha sido una experiencia. Y a raíz de eso también me habéis preguntado si ha sido uno de mis libros más difíciles de escribir. Y efectivamente yo con este libro lo pasé extremadamente mal. O sea, yo había momentos en los que pensaba que el libro iba a terminar conmigo antes de que yo terminara con él. Yo creo que un poco viene motivado esto porque yo me quise poner un reto. Yo hasta ahora había escrito siempre juvenil o cosas que aunque fuesen un poco más adultas siempre tiraban al juvenil en cuanto a las tramas y demás. Este libro es mucho más adulto. Yo intenté meter un salto de calidad grande también en cuanto al lenguaje que se usaba. No sé, como que quería que todas las palabras estuvieran mucho más medidas y sobre todo a mí la ambientación de este libro, que es tan oscura, es tan creepy, es como tan asfixiante. Escribir esto al final te deja un poco también cucú, es decir, desgasta mucho más escribir esto que, no sé, escribir una comedia romántica que al final yo, escribiendo de postales y pasteles, podía estar escribiendo 10.000 palabras en un día y no me desgastaba porque estaba todo el rato riéndome. Sin embargo, con esto estaba todo el tiempo sufriendo yo personalmente. Así que sí, fue una de las más difíciles de escribir, por eso yo creo que le tengo tanto cariño a esta historia, porque ha sido todo un reto de verdad. Bueno, yo espero que os guste. También respecto a esto me comentabais si he notado diferencia en el proceso o qué ha cambiado en el proceso respecto a otros libros. Yo diría que el mayor cambio en el proceso, aparte de tomármelo con mucha más calma y perfeccionarlo mucho más, y sobre todo tener unas correcciones mucho más exhaustivas para lograr el resultado que yo quería lograr, diría que en el proceso como tal, el principal cambio fue que yo a este libro me lancé sin tener una escaleta clara. Tenía un camino que seguir, sabía más o menos cómo empezaba, sabía más o menos por dónde quería ir, pero yo que suelo hacer escaletas muy desarrolladas donde explico todo lo que sucede en los capítulos, en este libro no lo hice. Dije, venga, la aventura, porque cuando uno tiene ganas de escribir, no os lo vais a creer, pero se lanza a la piscina, ¿no? Esto es como cuando estás en verano, hace calor y a ti te dicen, te tienes que dar crema solar, y tú en vez de echarte crema solar, coges, te lanzas a la piscina porque tienes ganas de meterte y luego te quemas y dices, ay, tendría que haberme echado crema solar y ahora no estaría sufriendo. Pues esto es lo mismo. Yo tenía muchas ganas de escribir y me lancé a la aventura y dije, venga, vamos a escribir este libro, ya saldremos del aprieto, y esto me retrasó un montón, porque a mitad del libro tuve que hacer una escaleta con los últimos 15-20 capítulos del libro y obviamente la diferencia se notó. Luego en correcciones, los últimos 15-20 capítulos eran absolutamente maravillosos y los 15-20 primeros eran un desastre, que estaba el concepto, pero se notaban mucho los tumbos, se notaba que no había un orden. O sea, ¿sabéis el típico meme del caballo mal pintado y luego dibujado excelente? Eso era la novela antes de las correcciones. Así que nada, el principal cambio fue literalmente no tener una escaleta bien definida desde el principio del libro, algo que nunca más tiene que volver a pasar porque si no yo voy a estallar. Por lo menos en proyectos individuales, es decir, en proyectos conjuntos me suele dar más igual porque somos dos cabezas pensando y más o menos se soluciona bien. Pero en proyectos individuales es un quebradero de cabeza que no os quiero ni contar. Otra de las preguntas que me hacéis es ¿cómo te vino la idea o cuáles fueron tus principales inspiraciones? Bueno, pues como os digo, la idea me vino el año pasado, no sé, un poco antes de verano de 2024. Yo llevo un tiempo ya con ciertas ideas en la cabeza que fui fusionando, ¿vale? A mí esto me gusta mucho hacerlo y yo ya tenía un concepto desde hace años atrás, diría que desde 2021 o 2022, o sea, imaginad, que básicamente quería hacer algo tipo Peaky Blinders. Dirás, Andrés, no tiene nada que ver. Efectivamente, porque así evolucionan las ideas. Pero básicamente yo quería hacer algo familiar, ¿no? Esa vibra que tiene Peaky Blinders de tener hermanos que sean como un grupo, que tengan como un misterio detrás, pues yo básicamente todo nació de esa pequeña chispa. Entonces, en ese momento creé a la familia, creé al padre con sus misterios y tal. Pero ¿qué pasa? Que luego conocí lo que es el Dark Academia y dije, uff, yo quiero hacer una ambientación así con este ambiente. Y claro, los personajes que tenía ya creados me cuadraban un montón. Entonces dije, esto lo traslado aquí y ¡boom! Especias, cosas bonitas y nacen las supernenas, ¿no? Pues ya está. Así que bueno, digamos que de ahí nació un poco. Luego, inspiraciones que a lo mejor han ido influyendo, pues bueno, yo leí El arte de ahogarse, que para mí siempre diré librazo absoluto, y yo cuando leí este libro me encantó lo turbio que era. Es decir, sin llegar a ser algo de terror, la ambientación es muy creepy. Es decir, tienes ambientación oscura, tienes ambientación, tiene mucha importancia el arte, se está todo el rato hablando de libros, de escritores. Me gustaba mucho esa ambientación. Entonces yo dije, ya está. O sea, ahí fue como terminar de mezclar todo, dije, ya está, necesito algo así que se centre en hablar del arte. Entonces yo diría que juntando todos esos elementos fue que nació la Sociedad de las Almas Malditas. He vuelto a perder las preguntas, tío, porque se me ha bloqueado el móvil. Y bueno, por aquí otra de las cosas que me soléis preguntar es sobre los personajes. Ya os prometo que vamos a hacer publicaciones en Instagram y en redes hablando de cada personaje en concreto para que lo conozcáis mejor. Pero muchos me preguntáis que cuál ha sido mi personaje favorito, cuál ha sido el personaje que más he odiado o que más se me ha complicado. Así que bueno, por no meteros ahora mucha tralla, os voy a hablar de los protagonistas, de cuál es mi favorito y cuál es el que más me ha costado, porque no hay ninguno que no me guste. Bueno, los hermanos Belaver son 4, ¿vale? Como os he dicho al principio del vídeo, por si no habéis estado atentos, son Frederick, que es el mayor, Lucas, que es el siguiente, os los voy mencionando por orden de edad para que veáis, Amanda y Lucius. De estos 4 debo decir que son 4 sujetos muy interesantes. Yo creo que los vais a querer y odiar por igual. Ya me diréis a cuál queréis adoptar y cuál es vuestro protegido. Yo os diría que para mí describir los capítulos de Frederick y Lucas, sinceramente eran
los que más me gustaban y los más interesantes, porque además son un poco los que tienen esta trama de obsesión en el amor, que a mí me daba mucho juego. Y a mí me gustaba mucho explorarlo. Aunque debo decir que sí que es verdad que Lucius tiene una trama que me resulta muy interesante como evolución de personaje. Ahí lo voy a dejar. Y yo creo que el que más se me ha complicado ha sido Amanda, no porque la odie, no por nada, sino porque Amanda es de esos personajes que muchas veces te hacen avanzar la trama, que tienen puntos muy interesantes a lo largo del libro, pero que a lo mejor desde un principio no tiene una trama tan interesante como la de sus hermanos. Es decir, sus hermanos a lo mejor llegan a la escuela y tienen ya el pitote montado, y a lo mejor a Amanda le cuesta un poco más arrancarlo. Entonces sí que es verdad que yo al principio lo pasaba un poco mal con la trama de Amanda, porque era como, siento que la trama de sus hermanos está siendo maravillosamente increíble, y siento que Amanda se me está quedando un poco atrás. Pero el objetivo es que Amanda lo pete. ¿Eso es spoiler? Bueno, también me habéis preguntado si el libro va a llegar a Latinoamérica y sí, chicos, ya sabéis que Urano llega a todos los países de Latinoamérica, ¿vale? Llegará antes o después, pero llegará. Normalmente los primeros países a los que suele llegar es Argentina y México, y luego no sé muy bien el orden que se sigue, creo que suele llegar a Chile, Uruguay, algo así, pero sé que llegar llega, o sea que no os preocupéis porque lo vais a poder conseguir en Latinoamérica también. Lo único que no saldrá el 10 de febrero probablemente, es decir, a lo mejor hay que esperar para Argentina y México un mesecito o dos como mucho. Para el resto de países pues irá llegando, pero vamos, lo más normal es que a lo largo de 4 meses, 4 o 5 meses esté en Latinoamérica asentado plenamente, ¿vale? Poquito a poco. De presentaciones y de cositas que me habéis preguntado, aún estamos trabajando en ello, ¿vale? Me habéis preguntado mucho si habrá lanzamiento, me habéis preguntado mucho si habrá algo especial. El libro obviamente ya lo podéis conseguir en preventa en muchos canales, es decir, si lo reservéis en vuestras librerías, si lo reservéis a través de Amazon, os llegará, ¿vale? Ya lo podéis tener en preventa, pero no sé si vamos a hacer algún lanzamiento especial todavía. Es decir, estamos moviendo cosas. Respecto a presentaciones y tal, pues no sé qué deciros porque todavía no hay nada cerrado. Sí que os puedo decir que, bueno, probablemente estaremos en sitios en los que ya he estado. Madrid y Salamanca para mí son dos fijos en los que me encantaría estar, así que ya sabéis. Y luego pues vamos viendo un poco, porque también esto depende de lo que pidan las librerías, de si me llaman para eventos, de si me llaman para festivales, así que según me vayan llamando pues os iré diciendo, ¿vale? Y también pues me gustaría obviamente que hubiera algún tipo de presentación en Coria y Plasencia, que por tema de dónde vivía yo estos últimos años no hice presentaciones en mi ciudad y en la de al lado, y sí que me gustaría que hubiera, así que bueno, vamos a trabajar en ello. Y nada, gente, creo que no me dejo nada más por responder. Estas han sido las principales dudas y los principales comentarios que me habéis dejado. Casi me quedo sin aire respondiendo a todo, ¿eh? He estado como muy eufórico en este vídeo, pero tenía muchas ganas de hablaros de este libro. Espero que os haya gustado, espero haber resuelto vuestras dudas. Si tenéis alguna más, lo que os he dicho al principio del vídeo, podéis dejarla en comentarios si os lo voy respondiendo, o hacemos otro vídeo en un futuro, lo que necesitéis. Y ya estoy deseando que podáis leer este libro y que me deis vuestras impresiones. Si os ha gustado este vídeo, os recuerdo que tenemos muchos más vídeos hablando de libros por el canal. Tenéis vídeos en los que hablo de Ruinas y Sombras, tenéis vídeos en los que hablo de postales y pasteles, tenéis vídeos en los que hablamos de libros. Como siempre, os dejaré por aquí algún vídeo recomendado, una lista de reproducción que tenga que ver, así que aprovechadlo, ir a ver esos vídeos. Y nada, os quiero mucho, nos vemos en la próxima con más contenido. Chao, chao.